Estrellita, la llamita TikToker. Había una vez en una granja muy lejana, una llamita llamada Estrellita. Estrellita era una llamita muy peculiar, pues además de ser muy inteligente, siempre estaba al tanto de las últimas tendencias en la granja. Pero lo que más le gustaba a Estrellita era bailar y cantar, y lo hacía mejor que nadie en toda la granja. Ella no podía resistirse a grabarse y compartir sus talentos en una aplicación muy popular llamada TikTok. Con su increíble habilidad para moverse al ritmo de la música y su voz melodiosa, Estrellita rápidamente se convirtió en una estrella en la aplicación. Sus videos se volvieron virales, y pronto se encontró rodeada de admiradores que la seguían en todas partes. La llamita se sentía emocionada y feliz por toda la atención que recibía. Pero la fama comenzó a cambiar a Estrellita. Se volvió un poco arrogante y olvidó sus deberes en la granja y en la escuela de animales. Ya no prestaba atención en clase y solo pensaba en crear nuevos videos para su audiencia en TikTok. Su habitación en la granja estaba siempre desordenada, y sus padres estaban preocupados por su comportamiento. Un día, mientras Estrellita estaba filmando otro de sus videos de baile, sus padres la llamaron. Estrellita. Es hora de limpiar tu habitación y hacer tus deberes escolares. Gritó su mamá desde la ventana de la granja. Pero mamá, estoy a punto de alcanzar 1 millón de seguidores en TikTok. No puedo detenerme ahora. Respondió Estrellita sin siquiera voltear a mirar a sus padres. Sus padres suspiraron preocupados. Sabían que la fama estaba cambiando a su hija, y eso les preocupaba mucho. Decidieron hablar con ella después de que terminara de grabar su video. Al finalizar su grabación, Estrellita regresó a casa y se encontró con sus padres esperándola con expresiones serias en sus rostros. Estrellita, necesitamos hablar contigo, dijo su papá con tono grave. La llamita se sentó y miró a sus padres con curiosidad. Sabía que algo estaba mal. Estrellita, estamos preocupados por ti. Entendemos que te gusta bailar y cantar en TikTok, pero no puedes olvidarte de tus responsabilidades en la granja y en la escuela. Estrellita frunció el ceño. No le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Pero mamá, papá, ¿no ven que estoy a punto de alcanzar el éxito en TikTok? Soy famosa y tengo millones de seguidores que me admiran. Exclamó Estrellita con orgullo. Estrellita, la fama no lo es todo. Intervino su papá. Es importante que recuerdes quién eres y de dónde vienes. No puedes dejar que la fama te cambie. Estrellita se sintió un poco molesta por las palabras de sus padres, pero en el fondo sabía que tenían razón. Se dio cuenta de que se había vuelto arrogante y vanidosa por toda la atención que recibía en la red social, pero poco le importaron las palabras de sus padres. Un día, mientras Estrellita estaba ocupada grabando un nuevo video para la red social, el gallo Juan se acercó a ella con una mirada seria en su rostro. Estrellita, entiendo que estás disfrutando de tu tiempo en TikTok, pero no puedes olvidarte de tus responsabilidades aquí en la granja y en la escuela. La popularidad no debe distraerte de lo que realmente importa. Le dijo el gallo Juan con calma, pero firmemente. Estrellita levantó la cabeza con arrogancia. Pero gallo Juan, ¿no ves lo popular que soy en TikTok? Tengo miles de seguidores y me piden autógrafos en todas partes. El gallo Juan suspiró. Estrellita, la popularidad puede ser efímera. Lo que realmente importa son tus deberes y tu educación. No puedes permitir que la fama te haga olvidar quién eres y de dónde vienes. Pero Estrellita no escuchó las palabras del gallo Juan. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su estatus de estrella en TikTok y burlándose de los demás animales que no eran tan famosos como ella. Un día, mientras Estrellita estaba grabando otro video de baile, algo inesperado sucedió. Tropezó y cayó al suelo, rodando por el barro con un golpe sordo y fuerte, lastimándose la mano. Los otros animales de la granja corrieron para ayudar a Estrellita. Estaba asustada y avergonzada, pero también se dio cuenta de algo importante. La fama no la hacía invencible ni perfecta. Había cometido un error al dejar que la vanidad la consumiera.
con la ayuda de sus amigos, Estrellita se puso de pie y se disculpó con el gallo Juan por su comportamiento descuidado. Desde ese día en adelante, prometió dedicar tiempo tanto a sus deberes como a su pasión por el baile y el canto. Estrellita decidió tomar un descanso en la red social y dedicar más tiempo a sus responsabilidades en la granja y en la escuela. Limpió su habitación, hizo sus deberes escolares y ayudó a sus padres con las tareas en la granja. Con el tiempo, Estrellita recuperó su humildad y volvió a ser la llamita amable y trabajadora que solía ser. Aunque extrañaba la emoción de ser famosa en TikTok, se dio cuenta de que lo más importante era ser una buena hija, estudiante y amiga. Un día, mientras Estrellita estaba ayudando a su mamá en la granja, se encontró con uno de sus seguidores de la red social. Eres Estrellita, la famosa llamita de TikTok, exclamó el joven conejito emocionado. Estrellita sonrió y asintió con la cabeza. Sí, esa soy yo. Pero ahora estoy más enfocada en mis responsabilidades en la granja y en la escuela. El conejito asintió con admiración. Eso es genial. Te admiro por eso, Estrellita. Aunque me encantaban tus vídeos en TikTok, estoy feliz de verte siendo una llamita ejemplar en la granja. Estrellita se sintió muy feliz al escuchar las palabras del conejito. Se dio cuenta de que había aprendido una lección importante. La verdadera felicidad no viene de la fama o la atención, sino de ser una buena persona y hacer lo correcto. Reconoció que la humildad, la amabilidad y la integridad son mucho más valiosas que cualquier cantidad de seguidores o me gusta en las redes sociales. Desde ese día en adelante, Estrellita siguió siendo una estrella en la red social, pero nunca dejó que la fama la cambiara. Siempre recordaba ser humilde y agradecida por todo lo que tenía en su vida, su familia, sus amigos y su hogar en la granja. Mantuvo su corazón lleno de gratitud y su mente centrada en lo que realmente importa, las relaciones genuinas y el amor incondicional. Y así, la llamita TikToker aprendió que la verdadera belleza yace en el corazón, y que ser famoso no es tan importante como ser una buena persona. Descubrió que la humildad, la bondad y el amor por los demás son los valores más valiosos que se pueden tener. Se dio cuenta de que la fama puede ser pasajera, pero las acciones que realizamos y cómo tratamos a los demás son lo que realmente define quiénes somos. Queridos amiguitos, recuerden que la fama y el reconocimiento son maravillosos, pero nunca deben nublar nuestra visión de lo que realmente importa en la vida. La verdadera felicidad se encuentra en ser humilde, responsable y en valorar a quienes nos rodean. Sigamos siendo auténticos y bondadosos, y así encontraremos la verdadera grandeza. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa aventura llena de aprendizaje y diversión. Nos llena de alegría compartir estos momentos especiales contigo. Esperamos verte en nuestro próximo video para seguir explorando juntos nuevas historias y aventuras. Hasta luego, queridos exploradores de historias, y que tus sueños estén llenos de magia y fantasía.